Como ha dicho Pilar, me presento yo mismo, soy Óscar Juliá, presidente de la Asociación Mayau Amigos de Susín y hijo de Ángel Inés de Acampa, que fue quien promovió esta asociación, ¿vale? Entonces, bueno, venimos de escuchar una intervención de Teresa y de Pilar a propósito de la asociación SER. ¿Sigo? No, sí, ¿se oye? No. Un rato más, vale. ¿Los de fuera me oyen? Ahora sí. Vale. Si la actuación de Amigos del Cerrablo acoge un gran área, en este caso la Asociación Mayau es un área mucho más reducida porque se circunscribe a la población de Susín, ¿vale? Entonces, para los que no sois de este entorno, tanto los que estáis en la sala como de fuera, Susín es una población que cuenta con dos hogares, es decir, con dos casas y, curiosamente, con dos edificaciones de iglesia, ¿vale? Por lo tanto, es curioso esa equidad en los números, ¿no? Esperemos que no, o sea, si fuera así en todas las ciudades sería un poco bastante grande las ciudades, ¿vale? Entonces, bueno, por situar un poco el título de la charla que quiero daros y de dónde estamos, claro, pensar que Susín es una población que, como decía y antes Antonio Durán Muyol, recogía que podía haber 3 o 4 casas en un momento determinado de la historia. Hay una documentación escrita de esta población como que ya hay presencia humana a partir del siglo X, me parece recordar que era, perdón, un décimo, en el año 1060, hay documentación en la catedral de Jaca, y por piedras, los petroglifos que aparecen en la iglesia, se habla de una iglesia visigoda, por lo tanto estaríamos hablando del siglo VIII, ¿vale? Como ocurrió en muchas de las poblaciones del Serrablo, bueno, y sobre todo en la zona de Sobreporto, Susín está en la linde de una de las zonas más despobladas de toda Europa. Y la suerte de Susín es que en los años 60, en lugar de pasar a manos del patrimonio, pues permaneció en manos de los propietarios antiguos, es decir, de Casa Ramón y de Casa Mayau, que eran los propietarios. Se dejó de vivir de una forma continua en los años 60, lo cual supuso obviamente un deterioro de todo el patrimonio, ya no solamente religioso, sino también del patrimonio personal de ambas casas, ¿vale? Por diferentes circunstancias familiares que no vienen en estos momentos a cuenta y situaciones personales, pues hasta los años 96, 97, en que empezamos con mi madre a volver al pueblo, bueno, pues indudablemente ya desde los inicios del siglo XX, bueno, pues la dureza de la vida, las condiciones provocaron que, bueno, pues no se viviera de forma continua y el patrimonio se empezara a deteriorar y demás. Entonces, bueno, un poco el hashtag que ponemos en las redes sociales, para que nos podéis seguir todos los que queráis, con que busquéis Mayau vais a encontrar, o Susín, ¿vale? Ese Susín vive, pues porque desde el año 93 hemos vuelto y, bueno, pues un poco recogiendo el testimonio de mi madre, Ángel Inés de Acampa, bueno, pues cuando ella falleció hace 10 años, la asociación, digamos, recogió ese testigo y tenemos una serie de acciones que es las que yo os voy a presentar, ¿vale? Y debajo de ese Susín vive hay una frase que también aparece en la lápida de mi madre, que es la de una restauración auténtica, ¿vale? Es una frase que en una de las entrevistas que le hicieron en un programa de televisión ella expuso, ¿vale? Entendiendo que, bueno, pues la finalidad de la asociación sería, bueno, pues que Susín volviera a tener su patrimonio civil y eclesiástico, bueno, pues como era en el siglo XIX o siglo XX, ¿no? Y esa sería la finalidad de promocionar y de llevar. Entonces, bueno, pues que la iglesia vuelva a ser la iglesia. En estos momentos se celebran normalmente dos misas al año, una en el recuerdo de mi madre y otra para la fiesta de Susín, en donde nos juntamos gente. Y bueno, pues que las casas vuelvan a tener vida, o por lo menos que vuelvan a coger, ¿vale? Y voy a empezar a presentaros diferentes fotografías en las que vais a ver sobre todo el antes y el después de las acciones, ¿vale? Como os decía, en el año 93 empezamos con mi madre. Lo primero que hicimos fue poner luz en la casa, que actualmente prácticamente yo cuando me quedo a dormir no la empleo, pues porque como todos en nuestra casa conocemos los rincones, vamos andando sin ningún problema, ¿vale? Como os decía mi madre, los que la conocisteis o los que la han conocido, era una persona que cuando llegaba alguien a Susín siempre le pedía un poco de ayuda, ¿no? Y en ese mismo sentimiento de colaborar, de ayudar, de construir en conjunto, lo que se nos ocurrió en aquel momento fue decir, bueno, pues hacemos un encuentro mensual, último sábado de cada mes, en el que
de forma voluntaria el que quiera venga y colabore, ¿vale? Claro, eso como resultado ha dado que todas las actuaciones que veis, si encuentro el ratón, que este ratón no lo entiendo yo mucho, y eso que soy profesor. Lo tienes que ver, que si te pasa a la otra pantalla, lo tienes que ver en tu pantalla. Tráelo para la izquierda. Claro, el resto de izquierda. Ahí te aparece. Vale. Entonces, si vais viendo, esta fue de las primeras obras que realizamos, ¿vale? Desde el camino de la iglesia al camino de la ermita, ¿de acuerdo? Como digo, nosotros nos vamos encontrando a nivel asociativo, viene gente de España, de Francia y diferentes grupos, ¿vale? Si os vais dando cuenta de cómo esas actuaciones, ¿vale? Como decían antes Tere y Pilar, normalmente nosotros no podemos entrar en patrimonio, primero porque económicamente es inviable para nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues son pequeñas acciones. Luego, digamos, lo que llamamos la familia susinera. De hecho, yo acabo de bajar de Susín porque hoy es último sábado de mes y me tendré que volver una vez que termine la actuación, y tenemos gente trabajando en estos momentos en Susín y grupo, ¿vale? Bueno, pues vamos trabajando en esta restauración, ¿vale? Indudablemente no solamente tenemos actuaciones los últimos fines de semana de cada mes o el último sábado, sino que también tenemos colaboraciones puntuales con diferentes asociaciones. Para los que no sepan de que sean fuera de la zona, estas piedras que están encima del muro se llaman guardias civiles, ¿vale? Los guardias civiles tenían la función de proteger de que las cabras que se subieran y por lo tanto tiraran el muro, ¿vale? No sé si hay gente relacionada con la benemérita, pero bueno, por lo menos que lo sepáis, ¿vale? Claro, empezamos un grupito pues, de 7 o 8 personas, ¿vale? Pues la mujer de Enrique, que ha estado hablando con vosotros, por ejemplo, es una de las personas que en estos momentos está en Susín, gente que son amigas, y como os digo, bueno, nos vamos juntando, pues eso, asociativamente, ¿vale? Aquí empezamos a construir, hay fases que nos cuesta pues 2 semanas o 2 actuaciones o 3, y hay veces que empieza un grupo la actuación, como esto que es cuando uno llega desde Olivano o Larre, de lo primero que se va a encontrar el muro, que estaba completamente caído, a una asociación que es un grupo de andarines de Alfarmen, que vino y colaboró con nosotros. Por lo tanto, estamos siempre abiertos a colaborar, ¿vale? A lo largo de la diapositiva saldrán después. Por ejemplo, este viernes, día 5 de mayo, tenemos un encuentro que viene en el alumnado de tercero de la ESO en un instituto, del Instituto de Guillo Aragón de aquí de Sarmiento, en el que yo les acompaño desde la red, vamos haciendo una visita hasta Susín, y luego tienen un taller de piedra seca, ¿vale? Se les prepara. Entonces, bueno, aquí veis que hay un grupo de scouts, por lo tanto también hay colaboraciones con diferentes asociaciones, grupos en las que estamos abiertos. Esto sería uno de los espacios también emblemáticos de Susín, que es el entorno de la ermita de la Virgen de las Heras. Entonces, bueno, ahí veis, claro, normalmente preparamos el terreno para cuando viene el grupo, y aquí en la siguiente diapositiva la gente que colabora es gente de la universidad. Fue un encuentro que se produjo hace 2 años, de encuentro de universitarios, ¿vale? De la Universidad de Lovaina, un antiguo alumno mío que es catedrático de esa universidad. Bueno, pues hicieron un trabajo interdisciplinar en el que había, bueno, diferentes grupos que recorrieron diferentes espacios y proponían diferentes propuestas, ¿vale? Y aparte de realizar ese trabajo, ¿vale? Pues estuvieron trabajando en el taller de piedra seca y levantando los muros, ¿vale? Hoy en día este muro está completamente levantado, ¿vale? Y eso, indudablemente dentro del trabajo no solamente es la actuación en el trabajo de piedra seca, sino indudablemente también está el trabajo pues, de desbroce, de limpieza de caminos, de campos, que antes también nombraban Tere y Pilar, ¿vale? Yo creo que como es visible, y sobre todo los que han estado en Susín hace años, bueno, pues el cambio es visible, ¿vale? Ahí tenemos diferentes grupos, ¿vale? Que como os decía, pues van actuando, y bueno, pues de hecho, por ejemplo, los scouts de Huesca estuvieron viniendo el año pasado durante los últimos fines de semana, desde enero hasta junio, en todo un proyecto continuado, y este mismo grupo, que ya estuvo a nivel grupal, antiguos miembros, desde los niños más pequeños a los mayores, esta última quedada de mayo, o la próxima quedada de mayo, vendrán, y son 200 personas, claro, 200 personas trabajando en conjunto, pues saca un rendimiento tremendo, ¿vale? Claro, luego, una cosa que también es muy bonita es la unión, ¿no? Porque al final, claro, muchos de nosotros no nos conocíamos. El nexo de unión indudablemente fue Angelines,
y bueno, ese impulso que ya tuvo la ha mantenido. Muchas de las personas que veis en esta fotografía, que son un poco más mayores que yo, algunos de ellos, bueno, pues es gente del entorno, pero también es gente que viene de Francia y que conoció en un momento determinado por cuestiones profesionales angelines, y que una vez que empezamos a realizar ese trabajo, pues fueron viniendo, ¿de acuerdo? Bien, aquí pasando un poco las diapositivas, vais viendo que tenemos diferentes cosas, y también comentaros que como asociación, indudablemente, trabajamos sobre todo en el plano de recuperación. Nos encantaría poder trabajar en el proyecto de restauración de edificios singulares como puede ser la ermita o la iglesia. De hecho, lanzamos un crowdfunding, hoy vamos a lanzar justo en el 20º aniversario de la asociación, que coincidió unos meses antes de la pandemia, con lo cual pues indudablemente tuvimos que dejar el proyecto, ¿vale? Ahí tenéis el lavadero de Casa Mayao, ¿vale? Indudablemente, pues en esa restauración auténtica, pues ese lavadero debería volver a ser lavadero para que la gente pudiera observar, es decir, hacer de Susín un ecomuseo sería el sueño, por decirlo de alguna manera, que nosotros llevaríamos adelante, ¿vale? Ahí tenéis el grupo Scout que el año pasado estuvo trabajando con nosotros, y como ese trabajo que se centraron durante 6 sesiones se queda visualizado allí, ¿vale? Y además es patente y claro la parte más antigua y la parte más moderna, ¿de acuerdo? También realizamos otra serie de actuaciones recogiendo un poco el mantenimiento de los bienes inmateriales y la tradición pirenaica, o como la tradición de contar cuentos, ¿verdad? Eso alrededor de la chimenea. Bueno, pues todos los años, el segundo sábado de julio, realizamos un cuentacuentos, ¿vale? Entonces, bueno, no es un concurso al uso, simplemente es pues, una participación, suele haber unos dances, unas bailes o a veces actuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, indudablemente estaréis invitados a poder participar y colaborar con nosotros, ¿vale? Y, bueno, poquito más os puedo contar, ¿no? Es decir, ese sueño que nosotros tenemos de que Susín se vaya recuperando. Ahora tenemos también colaboración con Adupepa, Apudera, que se me llama la lengua. Tenemos una charla pendiente para ver si con la universidad podemos realizar algún tipo de proyecto, es decir, que estamos abiertos a colaboraciones, porque en realidad si pensamos a futuros, el que digamos está en estos momentos en el pueblo soy yo, mi hermano está en Panamá, con lo cual le vienen mal venir los fines de semana, como os podéis imaginar. Entonces la idea sería, bueno, pues intentar llegar a darle un futuro, ¿no? Porque claro, todo esto que estáis viendo, que se está trabajando y que se está realizando en modificación y en mejora del entorno, claro, sería una pena que dentro de X años todo eso volviera a ser poblado por vegetación o que se volviera a crear, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo que os decía del año pasado, del alumnado del Instituto de Sarñánigo, ¿vale? Yo creo que es una experiencia muy interesante. Y decir que desde el Servicio Provincial de Educación, porque yo soy profesor, también apoya, ¿no? Es decir, es importante esa colaboración institucional, porque claro, a mí me tienen que liberar para poder venir. ¿Vale? Y además hay que nombrar que el impulsor de esta idea no fuimos ningún miembro de la asociación, sino que el sobrino de Casa Ramón, que estaba en el curso pasado en tercero de la ESO, habló con su profesora, pues en mi pueblo están haciendo esto, y la profesora se animó, ¿vale? Lo digo porque si alguien tiene ganas e iniciativas, pues eso, y ahí está todo el grupo del alumnado. Si os dais cuenta, hay personas mayores implicadas, ¿vale? Porque indudablemente esta tarea, si no hay voluntarios que realicen y acompañen, nosotros trabajamos en pequeños grupos y claro, pues yo solo no puedo estar enseñando a 40 cómo se trabaja en el levantamiento de muros de piedra, ¿vale? Y ahí tenéis la ermita que os decía, la ermita de la Virgen de las Heras, en la que queremos que haya una actuación, sobre todo pues porque la cubierta en estos momentos está bastante complicada, ¿vale? Y yo por mi parte, como me voy a tener que ir, ahí simplemente, bueno, pues una de las personas que colaboraron, ¿vale? Que conocieron a mi madre, y justo que está aquí, no estaba, sí, aquí, ¿vale? Bueno, pues de esta gente que pasaba por el pueblo es la que en estos momentos hacen que la asociación siga adelante, ¿vale? Y saltándome un poco el protocolo de amigos de Serrano, como yo me tengo que ir a esto, si tenéis una o dos preguntas por estar dentro del tiempo, ya lamento no poder estar más, pero
como las responsabilidades de estar con el resto de gente. No sé si tenéis alguna pregunta. Perdona, Susín, ¿cuántas casas son? En estos momentos son Nada más de dos. 2 casas, Ah, sí. vale. ¿Vale? O sea, cuando dices que vas a un pueblo, vas a 2 casas. Voy a mi casa porque en estos momentos la única casa, digamos, nosotros decimos, o mi madre empleaba un dicho que es, en Susín se vive todo el año, pero no todos los días. Yo estoy empadronado allí, ¿vale? Porque claro, no es un pueblo abandonado, y la palabra abandonado, por lo menos yo creo que es una palabra bastante hiriente. Tampoco es un pueblo despoblado en el sentido de que en estos momentos estamos 2 personas censadas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos y estamos. Y hay alcalde. Como tal sería la alcaldesa de Viescas en estos momentos y el pedáneo de Oliván. Es pedanía, pertenece a Oliván, que mañana me imagino que está en el entorno de San Juan de Usa, la red, visitaréis o podréis ver. ¿Vale? Y veréis Susín. ¿Vale? Entonces, es un pueblo que nos resistimos a que desaparezca y que queremos que se mantenga, ¿no? Entonces, bueno, miramos todos los medios que tenemos para intentar mantenerlo. ¿Vale? Entonces, cualquier colaboración indudablemente bienvenida. Por favor, se ponen en pie, porque nos han dicho antes que no nos veían bien a los que intervenían y dirán de que la asociación o de colectivo, porque esto les ayuda a los que están en casa. Bueno, Eulalia de la Sociedad Caminera de Manzanares. Me sorprende, no mucho, pero me sorprende un pueblo con una ermita, una iglesia y 2 casas. Sí es cierto que hasta hace poco tiempo las ciudades estaban llenas de cuarteles y conventos, iglesias, monasterios. Entonces, bueno, es una proporción un tanto excesiva, ¿no? El 50% de población civil y religiosa, pero ¿habéis estudiado el origen de esa población? A ver, yo estudiar, como no, yo soy profesor, pero soy profesor de primaria y francés, y digamos que esto viene un poco por la vocación de familia, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que el sentido es que el enclave de Susín es un enclave como muy espiritual, y me explico. Está en la diócesis o en el entorno de donde estamos, hay como 2 montañas muy significativas, Santa Orosia y Peñaoroel, ¿vale? Entonces, claro, Susín está a la ladera de Santa Orosia y desde la ermita, bueno, y desde todo el pueblo, hay una vista a Peñaoroel increíble, ¿vale? Es la confluencia del valle de Tierra de Viescas, que en algunos casos se nombra como que Susín es Tierra de Viescas y en otros Puerto. Entonces, yo creo que es esa fuerza, ¿vale?, que antiguamente había, de decir, bueno, pues un enclave que espiritualmente, pues, tenía una fuerza muy importante, ¿no? No hemos hecho un estudio antropológico profundo de la situación, ¿no? Es decir, Eulalia, que la iglesia de Susín se llama Santa Eulalia, no de Susín. No esperaba menos. Que la pregunta no estaba apañada para decirlo, ¿eh? Pues agradecer a amigos de Serrablo y la Unión por el Patrimonio, me parece que era, el habernos invitado a la asociación a participar. Lamento no poder acompañaros y escuchar las demás participaciones y, por supuesto, invitaros a seguirnos vía online y vía presencial. Todas las manos, como decimos nosotros cuando viene gente, tenéis un gimnasio, tenéis un spa natural para hacer fuerza y para sin tener que gastar dinero, que encima hacemos unas comidas compartidas muy buenas. Muchas gracias.